Bienvenidos a una nueva emisión del programa Cali Hoy Magazine. En nuestro tema central, hoy estaremos abordando a propósito de los diálogos de paz que viene después con el tema del posconflicto. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, el doctor Jaime Perea, abogado, politólogo, docente universitario, quien además en su trayectoria ha tenido la oportunidad de ser representante a la Cámara, pero además en su experiencia hizo parte del movimiento M19 y participó en todo ese gran proceso que hizo posible que este movimiento que hace parte de nuestra historia nacional pudiera hacer una propuesta de paz para nuestro país. Así que, doctor Jaime, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, profesora Liliana, y con mucho gusto y a la audiencia. Bueno, pero para entrar en materia, yo los invito a que hagamos una pequeña nota editorial para entrar en contexto. Colombia, desde su independencia en 1819, ha sido protagonista de innumerables guerras civiles. Las primeras tuvieron como bandera de lucha las divisiones de la República entre estados federalistas y centralistas. Desde 1948, los grupos armados insurgentes se han levantado en armas por diferentes causas: asesinatos de líderes políticos, descontento con la aplicación de las leyes, robo de elecciones populares y otros muchos factores ligados con el poder político. Así como han nacido grupos revolucionarios, también han nacido procesos de paz. En Colombia se han presentado 11, de los cuales el 40% han terminado de forma exitosa. Uno de los procesos que más se recuerda es el del año de 1990, en donde el grupo insurgente M19 firmó la paz con el gobierno de Colombia. Aquel proceso tuvo un respaldo por parte de la ciudadanía, pues se organizaron marchas que desencadenaron en el logro de una Asamblea Nacional Constituyente. Actualmente en La Habana, Cuba, se desarrolla el quinto proceso de paz que involucra a las FARC y al gobierno colombiano. Estos diálogos de paz tienen como antecedente 4 procesos de conciliación entre este grupo y el gobierno. Todos han terminado de forma no exitosa. Los diálogos de paz que se están llevando a cabo en La Habana, Cuba, iniciaron el 4 de septiembre del 2012 y desde esa fecha se han acordado 2 de los 5 puntos, el tema agrario y participación política. Los 3 puntos restantes corresponden a narcotráfico, fin de conflicto y reparación. Los 3 puntos restantes están en negociación. De lograrse un eventual acuerdo de paz, este se constituiría en un proceso histórico, ya que se terminaría una de las guerras civiles más antiguas del mundo con casi 60 años de lucha, muerte, secuestros, bombardeos y desplazamiento. Como veíamos un poco en la nota introductoria, esto de los procesos de paz no es algo nuevo, es un proceso, son muchos los que se han dado a lo largo de la historia de Colombia. Sin embargo, en la actualidad estamos viviendo uno muy particular que tiene que ver con los diálogos que se están desarrollando con un grupo armado como el de las FARC. Usted tuvo la oportunidad en su momento de participar en aquellos que se dieron con el M19. ¿Qué diferencias ve usted de su experiencia con respecto a esto que se está gestando ahora en La Habana, haciendo el intento, digamos, de llegar a unos acuerdos con el movimiento de las FARC? Bueno, yo creo que el contexto de los años 90 a nivel internacional tenía una afectación muy fuerte. Veníamos, digamos, aproximándonos a lo que era la profundizar un nuevo modelo de desarrollo económico en el mundo, que implicó la caída del muro de Berlín, que implicó una política muy fuerte de democratizar América Latina, es decir, perdieron poder los regímenes militares que habíamos tenido aquí como experiencia en América Latina. Y en el país, digamos, el tema de las armas adquirió dimensiones muy fuertes. El narcotráfico, grupos paramilitares, digamos, se enredó mucho el tema de las armas como un instrumento de transformación y de cambio a nivel de lo político. Y la ciudadanía se hastió, digamos, de ese contexto de las armas y tuvieron algunos elementos muy fuertes, como fue el asesinato de algunos personajes, algunos candidatos presidenciales, etcétera, etcétera, que implicó que el país en su conjunto tuviera una movilización alrededor de amparar un proceso de acuerdo, un proceso, digamos, que apuntalara hacia construir escenarios de paz. Yo creo que ese contexto, digamos, que es muy fuerte, está enmarcando un poco lo que fue esa negociación, más que simplemente pues la voluntad del M19 y del gobierno en ese momentico. Y ese contexto es lo que yo digo que enmarcó mucho los puntos del acuerdo. Y el acuerdo con el M19 fue un acuerdo que tuvo unas etapas previas. Dentro de las etapas previas fue consolidar la posibilidad de abrir espacios con todos los sectores de este país.
Entonces, yo formé parte del grupo de los voceros que se llamaron en esa época de la negociación, o los 12 apóstoles que nos decían, y teníamos la posibilidad de hablar con todos los sectores de este país antes de que se hiciera el acuerdo. Entonces, con empresarios, con sectores políticos, bueno, con casi toda la población, y yo creo que eso ayudó mucho a ambientar socialmente, culturalmente, políticamente, lo que se estaba negociando en Santo Domingo. Entonces, esas características yo creo que son diferentes a lo que está pasando hoy, que es un proceso que está dando en La Habana, que siento yo que la participación ciudadana se da más por vía virtual que, digamos, una participación más real. No hay un proceso de acercamiento de voceros directos por parte de las FARC, incluso por parte del mismo gobierno, impulsando internamente las fuerzas, buscando el acompañamiento a ese proceso. Entonces, yo creo que ha sido muy aislados tanto los negociadores del gobierno como los mismos negociadores de las FARC en ese esquema que se ha hecho, muy diferente a lo que vivimos nosotros. Ahora, cada proceso y cada esquema pues habría que esperar sus resultados, y creo que lo que se logra para este país como un elemento de mucha esperanza es superar esa condición de que aquí no se podía negociar porque ya no era posible otras zonas de despeje, por ejemplo, que no se podía negociar si seguía el conflicto, etcétera. Entonces, yo creo que han logrado resolver de alguna manera la posibilidad de construir una mesa sin tener zonas de despeje y sin construir o acordar treguas o cosas de esas, que tienen sus implicaciones también conflictivas, pero bueno, logra despegar el proceso. Hay un elemento que mencionaba, y es que evidentemente en el proceso en el que usted tuvo oportunidad de participar, el respaldo ciudadano se hizo evidente. Hubo realmente una movilización que de hecho desencadenó en su momento la realización de una asamblea constituyente. Hoy se está hablando también de eso como una opción, pero el contexto es completamente diferente, y de alguna manera pues esto uno lo ve a diario como un elemento que incluso los políticos ya lo están incorporando dentro de sus propuestas a desarrollar. ¿Usted cómo ve esa propuesta en el contexto de hoy en relación con este grupo y los diálogos que está haciendo el gobierno? Profesora, mire, yo en la década del 90 yo miro que el contexto en el cual se da la opción de la séptima papeleta y tener la Asamblea Nacional Constituyente es un contexto que pone políticamente en juego todo lo que se consideraban como factores críticos de este país. El estado de sitio, bueno, etcétera, etcétera, todo lo que se consideraba como crítico en este país, y que implicaba tener un nuevo acuerdo en Colombia. Hoy yo lo que siento es de que, a diferencia de lo que pasó en el 90, están planteando una Asamblea Nacional Constituyente, pero en el marco de unos acuerdos que se lleguen en La Habana. Entonces, digamos que eso restringe, y no estamos hablando de todos los problemas que puedan expresarse en el país, sino que está hablando de colocar eso en el contexto de ese proceso de Asamblea Nacional Constituyente. Pero es una propuesta que viene fundamentalmente impulsada desde unos sectores, ¿sí? Y queda el gobierno nacional, desde mi punto de vista, sin acompañar esa propuesta. De hecho, lo que tiene presentado ante el Congreso de la República, que está hoy en revisión constitucional, es un proyecto de referendo, que es distinto. Entonces, digamos que no hay una apuesta conjunta de las partes a decir, saquemos adelante entonces una Asamblea Nacional Constituyente. Yo, hasta donde entiendo, el gobierno de Santos no estaría con la Asamblea Nacional Constituyente, y lo que está planteando es el tema del referendo. Entonces, esas son las diferencias que yo encuentro. Me parece a mí profundamente interesante, me parece a mí que es absolutamente necesario que cualquier negociación que se dé en La Habana, más aún por los puntos que se han hablado, el tema de la reforma agraria, el tema de la reforma política y los otros temas que siguen, implicarían de alguna manera refrendarlo con el pueblo colombiano. Pero digamos que si se determinase que fuera por una nueva idea de asamblea constituyente o de referendo, ambos, digamos, se pueden considerar mecanismos de participación ciudadana. ¿Qué nos convendría? Pues yo creo que ambos son mecanismos de participación ciudadana. Lo que yo miro complicado es que hoy no tengo una vinculación, desde mi punto de vista, clara de una ciudadanía diciendo aquí hay que hacer este tipo de transformaciones. Entonces, digamos que los puntos de las transformaciones están negociando entre dos estructuras, pero no es el conjunto de la nación pidiendo eso. Aquí yo no siento, por ejemplo, con mucha fuerza, como se habló en esa época, de que había que romper lo que significó el marco del bipartidismo, lo que significó el Frente Nacional, y por eso llegaron otros sectores, cristianos, religiosos, indígenas, afros. Digamos, eso es lo que no siento yo de que el país esté, digamos, apropiándose de manera clara y de manera fuerte de la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente y de los contenidos de esa propuesta. Estando yo de acuerdo con que cualquier acuerdo que se llegue a que tuviera el respaldo popular. Antes de continuar, yo los invito a tener un pequeño corte comercial y ya regresamos.
Regresamos a Cali Hoy Magazine. Siguiendo con el tema de hoy a propósito de los diálogos de paz, nuestro equipo de producción salió a la calle a preguntarle a la gente qué piensa acerca de este proceso. Bueno, creo que el proceso de paz es una nueva convención que se está haciendo en La Habana, algo que no se había hablado desde la época del expresidente Pastrana. Me parece que es un evento muy importante donde todos los colombianos tenemos que colaborar. Bueno, primero que todo, pues yo no estoy de acuerdo con ese proceso de paz, porque creo que eso no va a llegar a ningún fin. ¿Por qué? Porque la guerrilla y todos los que pertenecen a esta ya tienen un negocio establecido con las armas y con la droga, entonces ellos no van a ganar lo mismo con la paz que con la guerra, ¿sí me entiendes? Entonces no van a obtener los mismos resultados, entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Pues la verdad me parece que eso es mentira, porque hace mucho rato están en eso y todavía siguen las guerras, matando campesinos, destruyendo sus hogares y el resto y demás. La verdad me parece que eso no va a ser mentira. No, pues yo creo que ese proceso de paz es una farsa porque el gobierno viene con eso desde hace mucho tiempo y no han logrado concretar algo en sí. Y pues yo creo que las FARC no va a dejar eso como tan rápido. Entonces pues ellos si lo hacen debe ser bajo ciertas condiciones o algo así, entonces yo creo que eso es una farsa. Yo opino que el proceso de paz en La Habana, Cuba, se debe llevar a cabo. Estoy en acuerdo que se haga, es de los pocos puntos que estoy a favor del gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, hay que tener en claro que las FARC no van a dejar las armas fácilmente. Si las van a dejar, van a pedir algo a cambio. Y lo más probable es que vayan a tener bastante poder político. Entonces considero que el proceso es viable, pero pues nos va a costar a los colombianos el hecho de tenerlos a ellos, después de todo el mal que han hecho, tener que verlos en el gobierno. Estoy de acuerdo porque en Colombia estamos pasando por una etapa de guerra y yo creo que ya es justo para que todo esté en cese al fuego y en Colombia tengamos paz. Yo pienso que el proceso de paz es muy importante para Colombia, ya que con eso se lograría que el grupo armado, las FARC, dejará de atacar tanto a la zona rural, ya que nos ha traído problemas en el desarrollo del país. Pues la verdad a mí me parece que eso no tiene ninguna repercusión en el país, o sea, eso es para mí una pérdida de tiempo, la verdad. La guerrilla pues que se meta en el Congreso y todo eso, pues la verdad es como, pues no sé, es como algo ilógico, ¿no? Bueno, como vemos hay diversidad de opiniones, sobre todo la gente joven pareciera que no está como muy convencida de lo que está sucediendo. ¿Usted qué piensa sobre lo que la gente nos dice en la calle? Pues Liliana, yo lo que miro es con bastante preocupación que si esa es la información que le está llegando a una comunidad fundamentalmente universitaria que tiene algunas posibilidades de acceso a información, lo que se encuentra es un vacío profundo en los contenidos exactos. Es decir, cuando se habla simplemente sobre todo es porque hay unas actividades armadas, que porque hay unos hechos, una serie de situaciones, digamos, violentas, pero no hay un contenido real, no se discute absolutamente nada. Dije, no hay un contenido que esté apropiado de la comunidad, lo cual me parece preocupante. Dentro de las posturas, digamos, los de sí y los de no, yo, digamos, comparto más la gente que propone, digamos, de que espera pues de que el proceso salga adelante, y creo que en términos de nuestra propia vigencia nacional, como consecuencia aún de ese proceso como tan despolitizado en términos de no claridad en el uso de las armas, lo más conveniente para este país indudablemente fuera negociar el conflicto. Y yo, digamos, aprovecharía para, digamos, expresar de que incluso lo que había acordado con el gobierno nacional es ponerle fin a un conflicto armado con una organización guerrillera. No es exactamente un proceso de paz. Sí, es simplemente ponerle fin a un conflicto, porque entiendo que el hablar de un proceso de paz implicaría otros elementos que no están jugando allí, y yo creo que eso ha sido absolutamente claro, que hasta el mismo gobierno y las FARC en su propuesta han hablado de ponerle fin al conflicto armado, de ir a esa confrontación utilizando las armas. Lo digo es para que de pronto no vamos a sentir como otro proceso de frustración en que se firmó en La Habana lo que se firmó y tendríamos la paz al otro día en este país, y yo creo que eso no es cierto. Hay una preocupación también relacionada con el tema, precisamente usted lo ha mencionado, del posconflicto.
se firma, digamos, la paz con un grupo, como usted dice, que yo estoy plenamente de acuerdo, de que para garantizar la paz se requieren muchos otros factores y muchas otras problemáticas que se deben solucionar para uno pensar que este país puede tener un desarrollo realmente equitativo para toda la gente, y no se resuelve en la firma con un grupo armado. Sin embargo, el tema del posconflicto está hoy a la orden del día. Y una de las preocupaciones es qué viene después, porque se firma y una de las cosas que se contempla es, por ejemplo, la desmovilización de quienes hacen parte de este grupo armado. Entran a la vida civil, se tienen que insertar, recuperar, restituir también todos sus derechos, pero ¿qué pasa, digamos, después de eso? ¿Qué cree usted que le espera también a nuestro país? Pues yo creo que, a ver, hay un esquema, digamos, que funcionaría alrededor de lo que son miembros militantes, digamos, de la organización FARC, y habría que responder a distintas aspiraciones, ideas que tengan ellos. No todos van a hacer política. Eso pasó con el caso nuestro, no todo el mundo iba a hacer la política, entonces hay distintos escenarios que tocaría buscar un proceso que permita que cada uno pueda adecuarse a unas condiciones que le permitan vivir de acuerdo con su sentir. Entonces simplemente puede ser el ejercicio de la política. Pero si parte de ese elemento implica tener un espacio abierto en la política, yo creo que sería esencial y fundamental. Es decir, es una organización que de una u otra manera, así hoy no tengamos, digamos, mucha claridad en términos de lo que significa la acción política de las armas por parte de este grupo, sí considero que ellos tienen, digamos, unos fundamentos políticos muy fuertes, que cuando uno lee, pues ya, digamos, a los dirigentes, a lo que ha pasado en La Habana, uno siente que hay unos contenidos políticos muy fuertes que, digamos, contrarrestan con mucha fortaleza lo que se ha hecho, que simplemente es un nuevo cartel. Entonces, yo no creo que sea un nuevo cartel, ni la realidad lo que ha demostrado es eso. Se han quedado cortos, no sé, o no tienen la publicidad suficiente para explicar políticamente el accionar de sus armas, pero ese ejercicio político yo creo que es necesario de que se siga implementando en este país por una vía distinta. Y si implementar eso por una vía distinta, que es la vía de la legitimidad del Congreso, cuerpo escolar, lo que sea, es parte de lo que nos toca, digamos, asumir a todos los colombianos, yo estaría totalmente de acuerdo. Es decir, es preferible que el comandante de las FARC, es preferible que todo el Estado Mayor de las FARC esté generando debates en este país de cómo hacer un país mejor y no desde las armas, y ese es el contexto que se arregla aquí. Pero también hay otra parte del posconflicto que tiene que ver con el establecimiento. Y el establecimiento ha adecuado una serie de instrumentos e instituciones en función de la guerra. Entonces uno diría, cuando en la década de los 90 se suscribieron los acuerdos, las Fuerzas Armadas del país, en vez de disminuir en términos de su presupuesto, lo que hizo fue aumentar y multiplicarse ese presupuesto, cuando aquí hay otro tipo de necesidades. Uno dice, si hay un acuerdo con las FARC, se supone que hay una desactivación de una serie de factores que han conllevado a que institucionalmente el país haya tomado unas decisiones en relación con la guerra. Si eso disminuye, entonces también qué decisiones se van a tomar en relación con esto. Es decir, los presupuestos, cómo se van a disminuir. ¿Qué va a pasar con un poco de estructuras militares oficiales, ¿sí?, en el posconflicto, que no va a tener entonces como punto de acción directa ir a confrontar a la organización más grande en términos militares que hemos tenido en el país, como es las FARC? Ese es un punto de debate, porque uno escucha decir a la gente, no queremos más plata para guerras, sí más para la educación, sí más para la salud, pero en términos efectivos no se ve. Claro, entonces uno diría, ¿qué pasa con los soldados? Uno, ¿y qué pasa con los presupuestos? ¿Para dónde van? Es decir, ¿cómo vamos a negociar ese proceso? Entonces yo creo que el posconflicto jugaría en esos dos elementos. Pero antes de continuar con la reflexión, tenemos que hacer un breve corte y ya regresamos. Continuamos en nuestra reflexión con Jaime Perea acerca del proceso de paz. Jaime, en el bloque anterior veníamos hablando precisamente de cómo en el marco, digamos, del proceso de paz hay algunos hechos que no se pueden considerar, digamos, indultables o perdonables, y que la gente está diciendo esto sí, de repente se puede tener en cuenta dentro del proceso, pero hay otros que definitivamente no, y que tienen que ver pues con hechos de lesa humanidad. ¿Cómo hacer entonces, si venías un poco contándonos acerca de la necesidad de cómo resarcir el daño en ese tipo de hechos, y legalmente eso tampoco se puede?
No, yo diría eso, en términos de los delitos que sean posibles de indultar y de objeto de amnistía, hay que generar una política que permita de alguna manera resarcir el daño frente a las personas que se vieron afectadas por eso, así tengan esa condición política de poder ser amnistiados e indultados. Lo que estaría por fuera de ese escenario son los delitos que tienen que ver con los delitos de lesa humanidad. Digamos, ahí sí tendría que tener una acción concreta por parte del Estado. Que están tipificados. Que están ¿Cuáles tipificados, son, por ejemplo, homicidios fuera de combate, envenenamiento de aguas, utilización desproporcionada de las armas. Bueno, digamos, hay unos elementos que están catalogados por fuera que tienen que ver, uno, con los combatientes contrarios a uno, cuando estén en condición de rendirse o que estén heridos y cosas de esas, entonces ya dejan de ser combatientes. Ya. Así por muy armado que venga y esté ya herido, lo que sea, yo no lo puedo rematar. Entonces digamos que esos son delitos que están por fuera del escenario de la confrontación armada. O atacar a la población civil, o cogerlos como rehenes a la población civil, o envenenar agua, bueno, etcétera, etcétera. Hay una serie de elementos que están por fuera y que son factibles, digamos, de que se puedan individualizar y que se puedan identificar claramente los responsables de ese tipo de hechos. Sí, y entonces no sería una catalogación en términos generales y globales de la organización, sino que hay que identificar plenamente ese tipo de delitos de lesa humanidad, y esos entrarían a ser parte del juego de nuestro Código Penal y del derecho penal de este país. Y ese ejercicio, que lo coloco en términos generales, yo digo, ese ejercicio hay que hacerlo con las dos partes. ¿Qué ha pasado con las FARC? Pero también qué ha pasado con las Fuerzas Armadas. Y entre lo que ha pasado con las Fuerzas Armadas es en toda la estructura de funcionamiento de las Fuerzas Armadas y no solamente los soldados que están en el campo. Entonces, ¿qué pasa con los falsos positivos en este país? ¿Sí? ¿Qué ha pasado con una serie de acciones también por parte de la estructura armada que en la confrontación han pasado los límites, que son, digamos, son bien delgaditos? Es donde también han pasado los límites, y eso tiene que ser claro para la comunidad en términos de la construcción de la verdad. ¿Sí? Hay algunos ejemplos en otras partes del mundo que es muy difícil declarar el perdón e imponerlo. Eso surge más por decreto no se logra. Eso es muy difícil. Entonces yo digo es que también habrá que generar un escenario que permitiera que un encuentro víctimas y victimarios, lo que sea, que pudiera llegar, no pudiera llegar, digamos, a ese nivel de exactamente el perdón. Pero eso no se puede decretar, ni se puede obligar, pues, digamos, como a ese nivel de perdón. Me imagino que dentro de los distintos sectores va a ser difícil decir que hay una postura que sea homogénea en todos. Habrá quienes estén, digamos, totalmente de acuerdo que en función de consolidar una patria mucho más tranquila, no importa pues de lo que haya pasado, y lo que haya pasado con sus familiares forma parte de construir ese proceso, y otros que por encima de eso consideran legítimamente, desde mi punto de vista, de que es necesario de que este Estado responda, porque se supone que el Estado tiene unas obligaciones en relación con la vida, con los derechos de la ciudadanía, y que el Estado debería responder por eso. Y para responder el Estado, ¿eso lo hace directamente el Estado o aplica, digamos, los correctivos a los responsables de ese sentido? Esa sería una demanda muy fuerte, pero que, vuelvo y repito, el hilo que divide todo ese proceso es bastante delgado, y yo creo que sería mucho más factible una política más clara y más institucional. Miren todo lo que ha pasado. Se supone que salió una ley para restitución de tierras, y los principales dirigentes en los procesos de ir a hacer, poner en ejercicio, materializar esa ley, han sido asesinados. ¿Sí? La ley de víctimas. ¿Sí? Entonces, las víctimas siguen siendo victimizadas, aún teniendo normatividad. Digamos que eso es muy difícil decretarlo, sí, pero también falta, desde mi punto de vista, una voluntad mucho más clara por parte del Estado de que eso que dice se convierta en una realidad. Ahí donde yo diría es, en el posconflicto, muchos de esos recursos que hoy se utilizan para la guerra, habría que utilizarlos para decir cómo afianzamos esos procesos, cómo hacemos para que la gente pueda volver tranquilamente a sus territorios, o por la confrontación con las FARC, o por la confrontación con el Estado, con los paramilitares. Bueno, sí, ¿cómo hacemos para que la gente retorne? Entonces yo creo que ahí debe haber un peso muy fuerte del Estado, dándole tranquilidad, claridad a las personas, y no simplemente pues por vía jurídica negociar en la mesa lo que nos ha ganado en la realidad. Bueno, pues con esta reflexión, digamos, tenemos la esperanza de que esto realmente sea un proceso que se continúe dando, no se agotará solamente en los encuentros de la mesa, sino que realmente sea un proceso sostenido que desde diferentes instancias se pueda continuar dando. Pues agradecemos muchísimo que nos hubiera acompañado el día de hoy en nuestro programa. Esperamos poderlo tener en otra ocasión.
No, pues muchas gracias, Liliana. Yo creo, pues, digamos, como para cerrar, de que la importancia de esto es porque nos ayuda, digamos, a construir también una masa crítica alrededor del tema de la paz. Y yo creo que estos ejercicios son profundamente importantes para meterle pueblo a esto que tanto necesita pueblo, y es el país que soñamos, pero el país que soñamos todos, no el país ni de los unos ni de los otros, sino el país de todos. Bueno, y a usted lo dejamos con información de la Universidad Santiago de Cali, porque la Santiago es Publicistas Calificados. El programa de publicidad de la Universidad Santiago de Cali, con el propósito de liderar procesos de fortalecimiento académico y con el objetivo de renovar el registro calificado como parte del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad, creó la estrategia de comunicación ADLAN. A través de juegos, productos comunicativos, material de promoción y la participación de estudiantes, docentes y directivos, se pretende que la comunidad universitaria se entere de los resultados del proceso de autoevaluación. La historia de 17 años, los éxitos, los logros y las metas a futuro del programa de publicidad son las temáticas a desarrollar en esta campaña. ADLAN se presenta como una tierra de la creatividad, la comunicación, las estrategias, la imagen, el diseño y la innovación. Para la renovación del registro calificado, el programa de publicidad está orientado al estudio, análisis y valoración de la consolidación y proyección de sus fortalezas y a la comprobación y efectividad de los planes de mejoramiento diseñados. ADLAN permite dar a conocer que para el programa de publicidad, el pensamiento creativo y estratégico sigue siendo el factor diferencial de formación profesional.